¿Cuánto tiempo tiene que no hablamos, que no tratamos, que no opinamos, que no reseñamos, que no recomendamos un disco de folk? Pues ya bastante, ¿no? Y yo creo que seguirá habiendo bastante porque este Strays, el cuarto disco de estudio de Margo Price, no es técnicamente un disco folk, sí es un artista folk y además además ha hecho una especie de power folk en la que muy pocos artistas han sabido mantenerse sin dejar de lado completamente el folk, ¿no? Hablando incluso de artistas pues que todos conocemos que vienen de ahí y que llegan al mainstream a través y gracias también a distintas influencias. En este caso la verdad es que Margo Price sí se ha desprendido, sobre todo en algunos tracks, sobre todo en ciertas partes de su camino a lo largo de estos cuatro discos, no tanto del folk, sino de las raíces pues más cercanas a lo Dolly Parton, a lo Patsy Cline, a lo Willie Nelson, que también por ahí participa con ella. En su segundo disco, en este no regresa, pero regresa, por ejemplo, Sharon Van Eaton. Regresa, bueno, está Mike Campbell, de Tom Petty and the Heartbreakers. Pero bueno, también, sin embargo, decías, ha sabido construir una especie de arquitectura de muchos sonidos, de muchas influencias. En el disco previo, por ejemplo, ya venía un poco de pop rock, inclusive con ciertos pianos, pero bueno, decía, muchas veces las revistas especializadas, la crítica especializada, llegan a considerar este tipo de trabajos como lo mejor del año, pese a que pues básicamente es un disco que está saliendo bien temprano en el año, pero yo creo que sí va a tener muchas apuestas, incluso por grandes de la música, porque ella ha sido empujada por grandes, decía, como Willie Nelson, y además su camino, la verdad es que ha sido muy rápido, muy conciso y muy cambiante, decía. Si vamos hacia atrás en su discografía, a quienes amen más el folk más convencional o por lo menos más puro, seguramente les gustará su primer disco del 2016, el debut Midwest Farmer's Daughter, en donde pues básicamente encontrarán esta composición, ¿no? Básicamente, bueno, preponderantemente de guitarra, algunas percusiones, algunos arreglos, desde luego de vez en cuando ya van entrando los elementos convencionales, guitarra eléctrica, bajo, batería, pero sobre todo los temas son muy cercanos a lo folk, a temas de querer salir adelante, reponerse a la adversidad, el contar historias de su familia, el contar historias de granja, literalmente de las farmers. Y pues básicamente es eso, es una chica que viene saliendo del folk. Muchas de las historias que vemos así en el folk vienen más o menos con esos tenores, pero entonces la distinción va a ser a partir del segundo disco. El segundo disco es All American Made y ese es donde viene empujada ya por grandes, decía, ahí es donde aparece Willie Nelson y además, curiosamente, ahí es donde empieza a meter pues más, no solamente más fuerza, esta especie de power folk que se considera, por ejemplo, en algún momento se consideró así a Taylor Swift, sí lo empieza a implementar, pero es que además viene fortaleciendo su folk con distintas influencias, inclusive yo creo que ciertas influencias de la regional mexicana, porque vamos, literalmente pues ya ahora el capitalismo o la globalización pues sí permite que haya esta especie de intercambios culturales. Pay Gap, el track número 5, es no solamente la inclusión de un acordeón, sino de un requinto e inclusive las estructuras de los rasgueos, bueno, vamos, los mismos rasgueos, sí suenan pues a una regional mexicana. Son adornos, desde luego, suenan muy bien, suenan genial y son simplemente por momentos, porque en realidad el disco decía pues en general tiende hacia el folk, teniendo como invitado, imagínate al gran Willie Nelson, pues desde luego tienes que mantenerte por lo menos en esos lugares. El disco previo a Strays, su tercer disco, es That's How Rumors Get Started en el 2020. En el 2020 aparece como del 2022, pero es que es una reversión en las páginas de streaming. Ahí es donde da el salto al power pop, al rock indie inclusive, desde el inicio. Ya empieza a tener más pianos, empieza a tener más capas de voces, coros, melotrones por ahí, y de hecho eso va a inyectar a este nuevo disco. That's How Rumors Get Started es su disco más separado del folk. Strays de inicio, el primer track te va a comenzar con una especie de invocación a la psicodelia, sobre todo porque Been to the Mountain pues pareciera que está justamente hablando a terrenos medio espirituales, pese a que los tracks ya han venido evolucionando, ya no tanto una historia personal de su historia tal cual, sino una historia interna, hablando ya de sentimientos, hablando de crecimientos personales, hablando de incluso crítica social. Been to the Mountain precisamente habla acerca de estos temas de he estado aquí, he estado allá, no he tenido dinero, he viajado, he estado, aquí dice en el track, he estado de mesera, ahora estoy de consumidora. Es un poco este paralelismo, este equilibrio humano.
pero decía solamente el inicio es con un Mellotron, con un sintetizador ahí también muy rico, con capas de voces que parecen así medio, tú dices, este va a ser su disco hippie, pero nada más es el intro, porque después los elementos convencionales de nuevo, pues ya te regresan a esta especie de power folk. Por lo mismo también va a tener picos, va a tener momentos muy, pues de nuevo, muy fieles al folk de su primer disco, de su debut, pero decía, son sobre todo puntos muy altos, que si te gusta el folk, pues vas a encontrar momentos irreprochables. Y si no, pues de todas formas creo que no puedes despreciar ciertos featurings, como decía Mike Campbell, el guitarrista de Tom Petty and the Heartbreakers, y Sharon Van Eaton, que aparece también en uno de mis tracks favoritos de este disco, que se llama Radio, un track sobre olvidarse de todo, sobre apagar todo, el celular y todo excepto el radio, dice ahí. Tengo todo apagado excepto el radio. The only thing I have on is the radio. Lo cual además es algo extraño, curioso por lo menos, porque Sharon Van Eaton es invitada perdón por el ruido externo, es alentada más bien por Keith Malone de TV on the Radio a que se dedique enteramente a la música. Y bueno, la verdad es que su inclusión, la verdad, me gustó muchísimo, me sorprendió. Después vienen un par de tracks bastante cercanos al folk, viene la incorporación de Lucius, que es una banda que hace uno de mis tracks más favoritos, Anytime You Call, totalmente construidos, sí cercanos a lo que venía haciendo en Rumors, decía pianos, sintetizadores, un montón de capas, pero después regresa al folk, al power folk, a una especie de folk spoken word con Lydia, que este folk spoken word, por ejemplo, ha tocado mucho las influencias del pop, y hay artistas que lo han utilizado como para narrar una especie de historia, que se siente como música del western, como una narración western. ¿Saben qué canción lo ejemplifica muy bien y que seguramente muchos han escuchado porque es de un gran disco? Scapology de Robbie Williams. Bueno, ahí viene Me and My Monkey. Me and My Monkey es como esta especie de estar viendo un western y de repente una voz en off, el narrador te empieza a contar una historia y empieza esta guitarra, los rasgueos tal cual, muy épicos, y de repente una especie de silbido a lo lejos. Bueno, pues así suena Lydia y así suena este disco, que quizás de nuevo a los más fieles amantes de un folk más básico, más sencillo, más a lo Patsy Cline, a lo Willie Nelson de nuevo, pues quizás incluso ya le hayan perdido la pista a Margo Price, pero si no, pues es un buen momento para regresar a su música. Decía, después de That's How Rumors Get Started, quizás sí le gustan esta especie de explosiones, de construcciones a lo pop, muy cercanas a un rock indie por momentos, pero pues eso no sirve sino nada más para darle una armadura para fortalecer su folk y de a poco ir regresando en Strays. Aunque la verdad es que ese intro, que suena muy, muy extraño, ese intro, esa invocación a la psicodelia, decía, quizás sea un guiño a lo que esté por explorar. El productor de este disco, por cierto, es Jonathan Wilson, que ha trabajado con Florence and the Machine o con Father John Misty. También músicos que vienen de armaduras más folk, pero que van construyendo pues cosas demasiado épicas o muy orquestales, en el caso por ejemplo de Florence and the Machine. Así que quizás también veamos a Margo Price en el futuro explorar más posibilidades sin despegarse completamente del folk. Y pues esta es la recomendación de la semana. Yo creo que sí, esto ha sido todo de momento y hasta la siguiente.